Carlitos, ¿Cómo están? qué buena selección te acabas de aventar Qué ahora. buen tema. Para hablar del cine mexicano Felicidades. y la música. La música, como Sí. bien dices, a principios del siglo 1910 más o menos que se empezó a sonorizar el cine, tomó fuerza, auge importante, porque ya las escenas clave y de hecho algunas de las más memorables ya tienen que ver más con el sonido y con la música que con las imágenes mismas. Entonces vamos a dar un breve recorrido por las canciones, los soundtracks más emblemáticos del cine ¿Y mexicano. por dónde vas a arrancar? Cuéntanos. ¿Cómo Vamos a arrancar difícil, con una... Sí, porque te remontas a canciones, fue un ejercicio de memoria y de ir quitando y desmenuzando las canciones más representativas. Vamos a ver primero, quiero que ya veamos las imágenes porque ¿Con ustedes cuál vas a recordarán arrancar? a Pedro Infante. Bueno, ¿cómo? Ahí está por supuesto. uno de los ídolos, o el mejor, el más grande ídolo Y el mexicano. otro ahí junto, Jorge Negrete. Ahí está Jorge Negrete en la película de Ismael Rodríguez de 1953, Dos tipos de cuidado, una película dirigida por Ismael Rodríguez. ¿Y quién no recuerda esta escena y esta canción? ¿No? Estas coplas. Sí, ¿No? que parece como que se retan el uno al otro, ¿no? A ver quién gana. Pues no parece, sí se retaron. Doña Sara García ya tuvo que levantarse a calmar ahí. Se estaban, mira, ahí estaban va la caldeando los ánimos. Uno de los, no, Soundtrack nunca salió el disco como tal, pero sí la cinta, la canción fue rescatada y es de las clásicas del cine nacional, ¿no? ¿Cómo la ven? Maravillosa. Después nos vamos con una película de 1948, unos años antes. Sí. Volvemos a repetir la época de oro del cine mexicano con otro gran personaje que es nuevamente Pedro Infante. Es que cómo no, mira esta Pero canción. esta canción, ya que les digo, ¿no? Esta es- Amorcito Corazón. Clásico de clásicos, Carlos. Clásico de las clásicos de los clásicos, ¿no? Es de las primeras. Blanca Estela Pavón y Pedro Infante en una película de Ismael Rodríguez. Pues ya quedó para la posteridad la película, la canción, la actuación, la chorreada, los Y el apodos. chiflidito. Es parte indispensable del ser buen mexicano, conocer ese El chiflidito. chiflidito, claro. Hasta también se han llevado a dar serenatas con esta canción. Quien no sepa hacer el... No es mexicano. No. Bueno, vamos con otra canción, otra película también de 1967 y estamos hablando de... ¿Se acuerdan de la película de los Caifanes? Uf, entonces cómo no. De la que hablabas hace ratito, Juan. No es cierto, perdóname, me estoy esta no adelantando. es. Esta no es, esta es Contigo de Tintán. Es del Ah, mismo mira. año. Perdónenme, producción. Fue error mío. My mistake. Ahí sí están, ahí Esos estamos son viendo los los, Caifanes. ahí estamos viendo Esos son los Caifanes Ahí y está. el tema Fuera del Mundo así es. con el maestro Oscar Es Chávez. de las grandes películas de México, ¿eh? Sí, porque la historia es muy característica, ¿no? La vida nocturna, lo bueno y lo malo de la ciudad en esos años. Y pues la actuación de estos señores también, la historia fue buenísima. Sí, muy Regresamos, buena música. perdónenme, ahora sí, vamos bien con el conteo. Otra película que se estrenó en 1948 y que presenta a Tintán cantando el tema Contigo. Qué bonita canción. Y Tintán, además de ser un extraordinario comediante, actor, escucha la voz de Tintán. No, era un gran cantante. Es grande, Prestó su voz ¿no? para varias películas de Los Aristogatos, entre ellas. Sí, hablamos ya también alguna vez de ese doblaje que hizo el maravilloso Y por Tintán. ejemplo, estas películas que son tan antiguas, si uno quiere tener el soundtrack, digo, como tal no existe, No existe como tal, pero sí en no las, se en las sacó después, recopilaciones, ¿o algo? en las recopilaciones de los artistas, de tanto de Pedro Ahí Infante están. como de Hay que Tintán. buscarlas. Sí, oye, ¿con Están qué ahí. nos seguimos? Vamos rápidamente con y tu mamá también. Alfonso Cuarón estrenó en el 2001 esta canción y ya es hablar un poco del nuevo cine mexicano Sí. y de artistas más contemporáneos. Sí. Entonces uno de los temas que recuerda a la gente también tanto por la imagen como por el soundtrack es la imagen de Maribel Verdú. ¿Se Sí. acuerdan con Gael y con Diego? Sí, ¿no? por Bailando supuesto. este tema que se llama Si no te hubiera sido del Buki Marco Antonio Solís, ¿Cómo no? que es otro de los Increíble. temas pues más representativos que ya él por sí solo había tenido mucho éxito, pero con la película elevó también mucho Sí. la popularidad del tema. Y de ahí nos vamos con la película de Antonio Serrano de 1998, que Ahí es está, Sexo, mira, Pudor y Lágrimas. precisamente lo de Ceci Maribel Suárez, qué Ah, esa es linda, Ceci ¿no? Suárez, ¿verdad? Sí. Y bueno, uno de los referentes de mayor éxito del cine mexicano de las últimas 2 décadas y está coronada por esta canción maravillosa de Alex Sintek, que también ese sí hubo ya, es la época del soundtrack, que Sí, ese sí. sí lo pueden conseguir. Y bueno, tanto la película como el soundtrack tuvieron también mucho éxito. El soundtrack de una generación, Enrique. Sí. De la nuestra. Esa ya nos tocó, ya nos tocó. Sí, es cuando también empezó a tener otra vez este poder, este auge y este gusto por el cine mexicano, ¿sabes? Empezó a agarrar forma y fue a través de esta película. El resurgimiento del cine mexicano, Claro. esta película, precisamente. Otra película que quiero recordarles y también por supuesto la canción es Amarte duele de Fernando Sariñana del año 2002. Sí.
Esta es una película, pues, de un chavo que se enamora de una chica con una posición social, una mejor posición social. Y ahí participan Natalia Lafourcade, Zoé, Kinky, Ximena Sariñana, que reforzaron este romance adolescente con esta canción y con muchas más del soundtrack. Sí. Y que, repito, sirvió ya para conocer que las nuevas generaciones, los músicos de nuevas generaciones hacían también cosas interesantes para el cine. Y nos vamos con Rudo y Cursi. Esta escena, esta película también es muy buena. Oye, pero esta canción tiene orígenes anteriores a la película, ¿no es así? Cheap Trick tenía un tema que se llama You Want You Want Me, no, I Want You Want Me. Y se retomó en una versión norteña para la película. Sí. Cuando vimos a Gael, ¿no? Queriendo ser futbolista y luego queriendo ser actor, ¿no? Una película muy divertida. Sí. Y bueno, esta es de Carlos Cuarón del 2008 y se llama Quiero que me quieras. Vamos a cerrar, amigos, este conteo con Que nadie sepa mi sufrir, una película de Manolo Caro de apenas hace 3 años, en donde la intérprete es Hello Seahorse. Y espero que hayan disfrutado un poco este viaje, esta lista, haciendo un pequeño recuento desde los años 40 del cine mexicano, que fue la época de oro, pasando. Antes los protagonistas se daba mucho que cantaban sus propias canciones. Ahora ya se da más que los grupos. Es más difícil encontrar talento, ¿no? Que haga de todo. Pero ya los grupos participan de manera muy activa, tanto con sus propias canciones como para escribir música original, lo que le llaman el score de las películas. Es un breve recorrido de la música del cine. Gran recorrido, Carlos. ¿No les parece? ¿Favoritas? Rápidamente. No, bueno, Los Caifanes, por mucho. ¿Tú? Y tu mamá también. Y tu mamá también. También. Todas son buenas. Todas nos gustaron, Me faltaron muchísimas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Así es. Y yo también quiero recordarles a todos en casa que hoy a las 20 horas usted tiene una cita con Gustavo Reyes en Clínica de Animales. Él, como siempre, le trae casos donde la mascota y el dueño tienen una estrecha relación a través de un caso de emergencia que usted podrá seguir el día de hoy a las 20 horas en Clínica de Animales, solo por Capital 21. Y quiero preguntarle a mis compañeros y también a Carlos, ¿conocen ustedes la colonia cuyas calles llevan nombres de equipos de fútbol? A ver, si es de fútbol, ahí sí me la sé yo. Eso es lo tuyo. Y de pista, está en el sur. A ver, a ti, ¿en qué calle te gustaría vivir de esa colonia, Juan? Pues en Cruz Azul, por supuesto. En Cruz Azul, sí existe. ¿Y tú, Rocco? Necaxa. No, los renegados de Álvaro Obregón, ¿no existe ese equipo? No, aquí no hay cáscaras. Bueno, yo la verdad no conozco esa colonia, pero quien la conoce es Armando Ramírez, Arboledas del Sur, y nos vamos para allá directamente con él en Ay Ojitos Pajaritos.